Dice la Escritura, 1 Timoteo capítulo 6, verso 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Vamos una vez más. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Quiero hablarte en esta tarde acerca de estas primeras palabras que Pablo le dice a Timoteo en el verso 11. Mas tú, oh hombre de Dios, hombre de Dios. Pero no quiero que las damas estén pensando, bueno, el hermano va a predicar a los hombres, así que nosotras nos vamos. No. Pon allí donde dice, hombre de Dios, huye de estas cosas. Pon mujer de Dios, pon tu nombre, lo que te quede más cómodo. Voy a hablar a todos, a toda la congregación en esta tarde. ¿Amén? Muy bien, Pablo llama a Timoteo de esta manera, con estas palabras, que en verdad yo creo que para Timoteo son palabras de ánimo. Cuando Pablo le dice a Timoteo, hombre de Dios, yo creo que son palabras que animan, que alientan a Timoteo. Estas palabras que Pablo utiliza, hombre de Dios, para con Timoteo, reconocen quién es Timoteo, reconocen cómo es Timoteo, reconocen su trabajo, reconocen su esfuerzo, sobre todo su amor y su servicio a Dios. Y creo que son buenas estas palabras que Pablo usa para con Timoteo y que no son unas simples palabras al azar y nada más. Yo creo que el apóstol Pablo, guiado por Dios, por el Espíritu Santo, escoge bien las palabras, ¿sí? Estas palabras, una de las cosas que podemos ver y entender, ¿sí?, es que nos permiten ver que Pablo no subestima en nada a Timoteo. A pesar de que Timoteo es joven y se lo menciona en capítulo 4, en verso 12, Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Si bien Pablo reconoce que Timoteo es joven, pero Pablo no subestima a Timoteo. Así que ni el mismo Pablo tiene en poco la juventud de su discípulo Timoteo. Y creo que él escoge estas palabras también, como les decía, para animar a Timoteo, para alentarle, ¿sí?, para recordarle que él es un hombre de Dios. Lo que yo quiero hablarte rápidamente en esta tarde, voy a ser breve, ¿sí?, pero de cuán faltos estamos, cuán necesitados estamos en estos tiempos, específicamente de hombres de Dios, ¿sí?, de mujeres de Dios, ¿sí?, cuán necesitados estamos. La sociedad, el mundo en el que vivimos, está lleno de hombres de distintas clases. Podríamos decir, tenemos muchos hombres del deporte, tenemos hombres de la medicina, tenemos hombres de la televisión, hombres de ciencia, hombres de dinero, hombres de esto y aquello, pero lo que no hay, lo que está faltando, lo que hay muy poco en estos tiempos son hombres de Dios. Muy pocos quieren ser hombres de Dios. Y como les decía, cuánta necesidad en estos tiempos para esta sociedad de esos hombres de Dios. Cuánta necesidad tienen las familias hoy en día acerca de hombres de Dios. Cuánta necesidad tienen las iglesias acerca de hombres de Dios. Y qué impacto que pudiéramos causar si tuviéramos más hombres de Dios. ¿Sí? Qué impacto pudiéramos causar en nuestras familias. Qué bendecidas que serían nuestras familias si las familias tuvieran más hombres de Dios. Hoy vemos familias donde
los niños con sus berrinches son los que deciden lo que pasa en el hogar. ¿Sí? Vemos padres gobernados por criaturas. ¿Sí? Vemos familias donde las mujeres son las que llevan los pantalones y las que dicen lo que se hace y lo que no se hace en el hogar. Y pocos son los hogares donde realmente están siendo guiados por un hombre de Dios. ¿Sí? Pocos son los hogares que están siendo liderados por un hombre de Dios. Así que, ¿qué impacto pudiéramos tener en nuestros hogares si tuviéramos más hombres de Dios? ¿Qué impacto pudiéramos causar en las iglesias si tuviéramos más de estos hombres liderando? Más hombres de Dios conduciendo en la iglesia, trabajando en la iglesia. Pero hoy vemos muchas iglesias donde ni siquiera el mismo pastor es un hombre de Dios. Vemos muchas iglesias donde los que están liderando no son hombres de Dios. Vemos muchas iglesias donde los que están liderando ni siquiera están liderando en sus mismas familias, están liderando bien. La Escritura dice que el que no puede gobernar su casa, su propia casa, ¿cómo cuidará, cómo guiará de la iglesia de Dios? ¿Sí? Pero cuánta necesidad de esos hombres de Dios aún en las iglesias, y cuánto impacto pudiéramos tener dentro de la iglesia si tuviéramos más de esos hombres de Dios, y cuánto impacto pudiéramos causar en la sociedad, ¿sí? Cuán bendecida podría ser la sociedad si tuviéramos más de esos hombres de Dios, si esta sociedad fuese guiada, si fuera gobernada por hombres de Dios. Si la sociedad fuese gobernada por hombres de Dios, no tendríamos la mayoría de los problemas que hoy tenemos. ¿Sí? Así que en verdad hacen falta más de estos hombres de Dios, pero como les decía, no muchos quieren ser hombres de Dios, no muchas damas quieren ser mujeres de Dios. No solo que muchos no quieren, muchos no califican para ser hombres o mujeres de Dios. Quiero comentarte que el nombre o el título hombre de Dios no es para cualquiera. No es un título común y corriente que se da a cualquiera. Probablemente el título hombre de Dios o mujer de Dios pudiera ser uno de los títulos más importantes que pudiéramos tener tú y yo. Digo uno de los títulos porque ya tenemos el título de hijos de Dios, que eso es sobre todas las cosas demasiado importante, demasiado privilegio, pero aún pudiéramos tener el título de hombres de Dios, pero ese título, como te decía, no es para cualquiera. Quiero decirte que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, ese título de hombres de Dios también fue dado a algunos hombres de Dios. Las Escrituras nos hablan de muchos hombres que sirvieron a Dios, muchos hombres que agradaron a Dios, muchos hombres que hicieron la voluntad de Dios, pero ¿saben qué? No todos ellos fueron llamados hombres de Dios, solamente algunos fueron llamados hombres de Dios. El término específico en el Antiguo Testamento para hombre de Dios era varón de Dios. Ese era el título que se usaba en el Antiguo Testamento, varón de Dios. Y como les digo, no había muchos, ¿sí? En las Escrituras no encontramos muchos que fueron llamados varón de Dios. Voy a mencionarte un par de ejemplos, no los vamos a buscar en las Escrituras, pero el primero que aparece con el título varón de Dios en las Escrituras es Moisés. ¿Sí? Y hay varios pasajes, en Salmo 91 encontramos la oración de Moisés, varón de Dios, así dice el Salmo 90, al verso 1. Primera de Crónicas 23:14 habla de los hijos de Moisés, varón de Dios, así lo explica específicamente el texto. Y hay otros textos donde se explica o se menciona específicamente a Moisés como varón de Dios. Moisés, varón de Dios. Ahora, la mayoría de nosotros conocemos la historia de Moisés, ¿sí? Cómo él fue llamado por Dios para guiar
al pueblo de Israel en su salida de Egipto. Y sabemos que aunque él fue obediente, la tarea que él realizó no era una tarea fácil. Sin duda que hubieron muchos obstáculos durante el tiempo de su labor, durante el tiempo que él guió al pueblo de Israel, hubieron muchos obstáculos. El pueblo que él tenía que guiar era un pueblo duro, un pueblo inclinado al mal, un pueblo inclinado a la desobediencia, inclinado a la idolatría, un pueblo quejoso, un pueblo problemático. Así era el pueblo de Israel. Así que entre medio de todo eso, entre medio de, podríamos decir, de las quejas, entre medio de la oposición, entre medio de las murmuraciones, ahí estaba Moisés obedeciendo a Dios y sirviendo a Dios, cumpliendo con lo que Dios le había encomendado. Si hay algo por lo que sabemos que Moisés fue reconocido, ¿qué es eso? ¿Qué rasgo, qué característica había en la vida de Moisés o en el carácter de Moisés que lo definió específicamente a él? La mansedumbre. No había otro varón manso como Moisés. Y sin duda que él necesitaba esa mansedumbre para tratar con el pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es esa habilidad para controlar el carácter. ¿Sí? Mansedumbre no es tener un carácter tranquilo. Mansedumbre no es tener un carácter débil, al contrario, mansedumbre es tener un carácter fuerte. Tener un carácter tan fuerte que te puedes controlar, porque si eres débil no te puedes controlar. Pero eso es mansedumbre, tener control, es poder en control, poder controlar tu carácter. ¿Sí? Y aunque si bien hubieron momentos donde Moisés como que estaba ahí perdiendo el control, ¿no? Y tuvo que pagar las consecuencias. Pero la mayor parte del tiempo el pueblo de Israel estaba desafiando a Moisés, estaba criticando a Moisés, estaba murmurando de Moisés, estaban queriendo desobedecer y sin duda que él necesitaba mansedumbre. Ahora, lo que quiero decirte es que si hay una característica que ha de tener un hombre de Dios, un varón de Dios o una mujer de Dios, es mansedumbre. ¿Sí? Moisés fue varón de Dios y fue un hombre manso. Una característica de un varón de Dios es la mansedumbre. Como hijos de Dios debiéramos aprender a andar en mansedumbre todo el tiempo. ¿Sí? Debiéramos aprender a no ser de aquellos que pierden la calma por cualquier cosa. Aprender a no ser de aquellos que se desbocan, que se enojan fácilmente, que pierden los estribos, ¿no? Que pierden el control. Y sin duda que nosotros tenemos la capacitación, porque parte del fruto del Espíritu es la mansedumbre. Así que sí tenemos con qué. Dios no nos está pidiendo algo que no tenemos cómo hacerlo. ¿Sí? Tenemos, parte del fruto es mansedumbre. Así que eso es una característica de un hombre de Dios, la mansedumbre. Otro hombre de Dios en las Escrituras, Samuel. Samuel fue llamado varón de Dios. Varón de Dios. Y si, vamos a ir rápido, pero si hacemos un repaso a la vida de Samuel, podemos recordar que Samuel fue ese hombre elegido por Dios para ser profeta en un tiempo donde Israel estaba corrompido tremendamente. Aún dice la Biblia que el mismo sacerdote y los hijos del sacerdote estaban corrompidos, estaban inclinados al mal, estaban andando mal, y en medio de todo eso Dios levantó a Samuel. Samuel fue aquel varón que desde niño, desde chico, a temprana edad, aprendió a escuchar la voz de Dios y a obedecer a la voz de Dios. Ustedes se acuerdan, 1 Samuel capítulo 3, no lo vamos a buscar, pero ahí está el llamado
de Dios a Samuel. Samuel estaba en el templo, era apenas un niño, nunca había escuchado la voz de Dios, estaba durmiendo, escuchaba una voz, Samuel, Samuel, ¿y qué hacía? Se iba al sacerdote Elí a preguntarle, ¿qué quieres? Y Elí le dijo, yo no te llamo. Entonces iba, se acostaba y de vuelta, Samuel, Samuel, y él iba de vuelta a Elí, y así 3 veces, hasta que el sacerdote Elí entendió que era Dios quien llamaba a Samuel, y le dijo, la próxima vez, habla a Jehová, que tu siervo oye, ¿no? Entonces, así a muy temprana edad, Samuel aprendió a escuchar, a identificar la voz de Dios. Ahora, si hay una de las palabras más claves que nosotros podemos recordar del profeta Samuel, fue las palabras que él le dijo a Saúl luego de la desobediencia, ¿sí? Luego de que Saúl hizo las cosas como él quiso. Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahí estaba Samuel, un hombre que aprendió a temprana edad a escuchar la voz de Dios y a obedecer la voz de Dios, ahora diciéndole al rey Saúl, ¿sí? Si hay algo que Dios quiere es obediencia, obediencia. Así que si hay algo que claramente podemos entender es que un varón de Dios, o característica de un varón de Dios, es que escucha, responde y obedece a la voz de Dios. ¿Sí? Según Moisés, varón de Dios, un varón de Dios es manso. Según Samuel, un varón de Dios escucha, responde y obedece a la voz de Dios. Y quiero hablarte de alguien más. Cuán importante esto de responder a la voz de Dios y obedecer a la voz de Dios todo el tiempo, ¿sí? A veces somos tentados a no obedecer a la voz de Dios. Hay veces donde sentimos como que no nos conviene obedecer a la voz de Dios. A veces nos sentimos como que habrán consecuencias si yo obedezco a la voz de Dios. Prefiero hacerlo a mi manera. La verdad es que las consecuencias vienen si nosotros no obedecemos a la voz de Dios, ¿no? Primera de Reyes 17 y Segunda de Reyes capítulo 1 y otros textos más, Elías es mencionado como el varón de Dios. Elías, el varón de Dios. Y para hacer un resumen, Elías fue aquel varón de Dios que supo pararse por Dios, supo defender el nombre de Dios. Un hombre que aunque se quedó solo contra el resto, contra gran oposición, él no cambió sus convicciones, él se mantuvo firme. Él no se acomodó al resto, no se amoldó al resto, se mantuvo firme en sus convicciones. Elías fue aquel varón que se paró firme contra el pecado. No le importó a quién se tenía que oponer, si se tenía que oponer al rey, si se tenía que oponer a todos los profetas de Baal. Elías fue aquel varón que no tuvo temor de pararse por Dios en contra del pecado. Elías fue ese varón de Dios que no se achicó, que no cerró su boca, sino que se paró firme en su lugar. Si hay algo que distingue a un varón de Dios, es eso, que se para firme en contra del pecado, que no sigue la corriente, que no se amolda al resto, que no se preocupa por las consecuencias, sino que se preocupa por ser fiel a Dios. Muchas veces somos tentados a callarnos la boca. Muchas veces somos tentados a no hablar para estar bien con el resto. Pero si hay algo que Dios espera es que nosotros nos paremos firme contra el pecado y que cuando tenemos que hablar, hablemos. ¿Sí? A veces parece que nos achicamos
dice la Escritura que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de poder. Entonces, cuando vienen esas situaciones donde somos tentados a callarnos, quiero recordarte que un varón de Dios se para firme por Dios y habla firme contra el pecado. Así que podemos decir que, según estos ejemplos, un varón de Dios es manso, un varón de Dios identifica la voz de Dios y obedece a la voz de Dios, y un varón de Dios se para firme contra el pecado. Ahora, yo creo sin duda de que de alguna manera estas son cualidades que identificaban también a Timoteo y que por eso Pablo le dice hombre de Dios. Por eso Pablo utiliza palabras, ¿sí? Hay otros pasajes de las Escrituras donde Pablo menciona acerca de Timoteo. Aún en su carta a los Filipenses, Pablo habla de Timoteo diciendo: no tengo a ninguno tan genuino, no tengo a ninguno tan sincero como Timoteo. Las características de cómo era él. Quiero rápidamente mencionarte que aún según este texto que estamos leyendo de 1 Timoteo capítulo 6, aún hay otras características que identifican a un varón de Dios, y vamos a hacerlo muy rápidamente. Pero las próximas palabras, ahí en 1 Timoteo capítulo 6, en verso 11, Pablo le dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Huye de estas cosas. Y la pregunta es: ¿de qué cosas Pablo le está diciendo a Timoteo de que debe huir? ¿De qué cosas Timoteo tiene que huir? Ahora dice el verso 10, el verso anterior: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Si hay algo de lo que un varón de Dios debe huir, según este texto, según lo expone Pablo, es del amor al dinero. Huye de estas cosas. Un varón de Dios huye del amor al dinero. Siempre decimos: el dinero no es el problema. El problema o la raíz del problema es el amor al dinero, ¿sí? Dice el texto: el amor al dinero. El amor al dinero ha desviado a muchos. El amor al dinero ha llevado a muchos a perder el enfoque. El amor al dinero ha llevado a muchos a alejarse de Dios. El amor al dinero ha llevado a muchos a la ruina espiritual, a alejarse completamente de Dios. El amor al dinero ha llevado a muchos a dejar de congregarse, a enfriarse. Muchos se han alejado de Dios por el dinero. ¿Y saben qué? Lo que necesitamos pensar es que muchos se han alejado de Dios por el dinero, pero no por una montaña de dinero, sino por algo más de dinero. ¿Saben que todo lo que hace el diablo comienza sutilmente? El diablo, una de sus estrategias es que él comienza sutilmente, él comienza poco a poco. El amor al dinero puede nacer con unas horas extras más en el trabajo. Ese puede ser el comienzo del amor al dinero. Unas horitas más extras en el trabajo para hacer unos pesos más. Así puede comenzar el amor al dinero. Unas mentiritas piadosas para obtener un poquito más de ganancia. Así puede comenzar el amor al dinero, el cual dice el texto
que ha llevado a muchos a desviarse de la fe, el cual dice el texto, por el cual muchos fueron traspasados de muchos dolores. Lo que intento decirte, hermano, es que si tú quieres ser un varón de Dios, si tú quieres ser una mujer de Dios, necesitas tener cuidado de las sutilezas del diablo. Las sutilezas del diablo han llevado a muchos a alejarse de Dios. Por eso Pablo dice en el verso 6, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, un varón de Dios, aprende a contentarse con lo que Dios le ha dado. Aprende a contentarse con lo que Dios le ha dado. Hermanos, ¿cuántas cosas hay? Pudiéramos hacer una lista larga de cosas de las cuales tú y yo debemos cuidarnos si queremos ser varones de Dios. Pudiéramos hacer una lista larga de cosas de las cuales necesitamos huir si nosotros queremos ser varones de Dios. Hay otro texto más adelante, capítulo 2 de 2 Timoteo, es un texto muy parecido. 2 Timoteo 2:22, Pablo le dice a Timoteo nuevamente, huye también, ahora le dice, de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles, algo más de lo que Timoteo debes huir si quieres ser un varón de Dios. Y le dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con lo que de corazón limpio invocan al Señor. Muy parecido a lo que leemos en el verso 11 de nuestro texto, donde le dice, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Dos textos muy, muy parecidos. Huye de estas cosas. Un varón de Dios es reconocido por las cosas de las cuales huye. Y un varón de Dios es reconocido por las cosas a las cuales huye. ¿Sí? Ahora Pablo le está diciendo, huye del amor al dinero, huye de las pasiones juveniles. En otro texto, huye de andar en tanta palabrería. ¿Y huye a dónde? Bueno, ahora encontramos en el texto, sigue la justicia. Sigue la justicia. La justicia, esto está relacionado con los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, los preceptos de Dios. Andar en justicia o seguir la justicia es andar siguiendo los preceptos de Dios, siguiendo lo que está en su palabra, viviendo acorde a su palabra. Un varón de Dios anda ocupado en esto de cumplir al pie de la letra la palabra de Dios. Eso es lo que hace un varón de Dios. Pablo le dice en otro texto a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y ese usa bien la palabra implica practica la palabra de verdad. Un varón de Dios se ocupa en vivir acorde a las Escrituras. Sigue la justicia, la piedad, una vida alejada del pecado, una vida agradando a Dios. La fe. Y esto de vivir por fe trata con el tema de nuestra manera de andar confiando en Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios espera que nosotros vivamos por fe y no por vista. Y como
les mencionaba cuando estábamos empezando el culto, cuando nosotros oramos a Dios, es una manera en que depositamos en Él nuestra fe. A veces podemos mostrar nuestra fe cuando oramos a Dios, pero a veces también vienen situaciones difíciles a nuestra vida y parece que perdemos la fe. ¿Sí? Dios quiere que nosotros vivamos por fe, que no perdamos la fe. Para agradarle a Él debemos andar por fe. Sigue la justicia, la fe, el amor. Venimos hablando los últimos tiempos acerca del amor. Hemos hablado bastante acerca de cómo demostrar el amor, las virtudes del amor. El amor perdona, el amor soporta, el amor no se acaba. Vamos a ver este próximo domingo. Dios quiere que nosotros vivamos en amor. Uno que ama es uno que soporta, que es capaz de perdonar. Pablo le dice a Timoteo, ¿sí? Sigue la justicia, la fe, el amor, la paciencia. La paciencia, sin duda de que nos es necesaria la paciencia, dice las Escrituras. La paciencia nos es necesaria para tratar con nuestro prójimo. La paciencia nos es necesaria cuando vienen dificultades a nuestra vida y parece que queremos desesperar. ¿Sí? Dios nos está diciendo que necesitamos ser pacientes. La mansedumbre es lo último que menciona acá y hemos hablado acerca de la mansedumbre, de no perder el control, sino tener control sobre nuestro carácter, tener dominio propio. Ahora, ¿cuántos requisitos o cuántas características que definen a un varón de Dios, que definen a una mujer de Dios, ¿no? El ser manso, el ser sensible y obediente a la voz de Dios, el pararse firme contra el pecado, el alejarse del amor a este mundo, el amor al dinero, el huir de ciertas cosas y el seguir lo que acabamos de ver, ¿no? Justicia, fe, amor, mansedumbre. Y de toda esta lista seguro que hay algo en lo que podemos decir, esto lo puedo corregir, esto lo puedo mejorar. ¿Sí? El asunto, como les decía al principio, Dios está buscando hombres y mujeres, ¿sí? Varones de Dios, mujeres de Dios, pero no hay muchos que quieran y no hay muchos que cumplan los requisitos. ¿Sí? Espero que sea tu deseo, ¿sí? Ser un varón de Dios, una mujer de Dios. Dios necesita varones, ¿sí? Que puedan impactar en esta sociedad, que puedan impactar en sus familias, que puedan impactar en la iglesia, que puedan ser de bendición a la iglesia. Necesitamos esas mujeres de Dios, ¿sí? Que influencien en los hogares, que sirvan en la iglesia. Dios espera por más que decidan ser varones y mujeres de Dios. Espero que puedas pensar en estas características o virtudes de un varón o mujer de Dios y puedas ver qué cosas podemos corregir para ser más como Cristo quiere que seamos. Amén. Padre, te damos